Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Este es el estudio de esta semana. La vida, viviendo las disciplinas espirituales, es el proceso discipular que estamos desarrollando. Y vamos entonces a la sesión 5A o la sesión 5A en su primera parte. Es sirviendo en su reino. Los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. Vamos entonces en la primera parte de reflexión hacer un puente entre lo que fue la sesión anterior, que estuvimos hablando acerca de ser llenos del Espíritu, y vamos entonces a decir de que hemos estado estudiando un proceso hasta llegar a este momento donde tanto el desarrollo individual, colectivo, como la llenura del Espíritu nos prepara para servir al Señor en su reino. Todo lo anterior dice: debido a esto podemos animarnos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da poder y nos transforma para vivir de acuerdo con el deseo y los planes de Dios para nosotros. Vamos entonces a la parte de la introducción, y el autor del estudio nos habla acerca de un término que no siempre es considerado y para algunas personas es injusto. Sin embargo, así es la vida, así es este mundo, y la palabra de la que el autor del estudio habla es la depreciación, y pone el ejemplo de las personas que compran un carro completamente nuevo, 0 millas de uso, y cada vez que una persona compra un carro 0 millas y lo saca del parqueadero, como usted quiera decirle, del lote de la compañía que vende carros nuevos, ese carro inmediatamente saliendo de ese edificio, de esa propiedad, se deprecia y se deprecia aproximadamente un 9% según las estadísticas. Entonces, al año hay 15 millones de dueños de autos nuevos que gastan su dinero en algo que pierde su valor tan rápido como se compra. Imagínese usted un carro de $15,000 que inmediatamente usted lo saca del autolote. Ya no cuesta $15,000, sino que cuesta $13,500. Inmediatamente usted lo quiere renegociar, ya está depreciado. La depreciación es algo tan interesante. Los que se dedican a la contabilidad lo reconocen. El Departamento de Rentas Internas también lo reconoce, y es deducible de impuestos todo aquello que sufre depreciación. Y muchos de nosotros nos es difícil comprender por qué le tomamos cariño a las pertenencias. Algunos dicen: bueno, tanto que me ha costado hacer esto, tanto que me ha costado adquirirlo, pero así son las cosas. Hay también antiques o antigüedades, carros, monedas, sellos postales, tarjetas de colección, fotografías que se deprecian por causa de un chisme. Por ejemplo, si usted tenía algo de valor
de un jugador de antaño que fue el mejor jugador, el más valioso de todos en aquella época, pero resulta que descubren que estuvo enredado en negocios feos. Ya probablemente eso que usted le daba tanto valor como como una antigüedad o como algo de referencia, ya perdió valor. Sin embargo, dice el autor, hay algo que está garantizado que no se devaluará, y ese es el reino de Dios. ¿Cuál es su posesión, más bien dicho, algo que usted posee? Las personas no se pueden poseer, eso es esclavitud. No me voy a poner un ejemplo de una persona, sino de algo material. ¿Cuál es su posesión de más valor y qué lo hace ser de tanto valor? Bueno, en mi caso, algo que yo valoro mucho es una enciclopedia electrónica bíblica, teológica. Esa enciclopedia cuesta en libros, si no fuera electrónica, sino que yo comprara todos los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos, los libros de teología, individualmente o por set, por grupo específico, atlas, etcétera, costaría aproximadamente $35,000. Pero como está electrónica, pues vale mucho menos que eso, pero para mí es muy valioso. ¿Qué lo hace ser de tanto valor? Bueno, porque es una herramienta y la uso constantemente. Cuando digo constantemente es todas las semanas. Debo de hacer consultas a diferente literatura especializada en el área que me desenvuelvo. Soy un humilde pastor, no quiero lucir pretencioso, pero es un recurso valioso. Tendré unos cuantos libros, usted puede ver acá en las libreras que están detrás del televisor, y sí, me han costado y algunos pues los tengo como referencia también todavía. Sin embargo, tengo la bendición de que puedo consultar esa enciclopedia electrónica, ya sea por mi teléfono, por el computador, por la tablet, remotamente, donde quiera que yo esté y exista internet, yo podré tener acceso a esa enciclopedia. Así que es muy valiosa para mí. Si usted no tuviera estas cosas, ¿cómo sería su vida? No, sería un poco más complicado, hermano, porque no tengo tantos libros como me gustaría tener, o cuánta literatura existe en esa enciclopedia electrónica. En esa enciclopedia electrónica existen tomos que nunca he consultado, o libros que apenas y he leído una parte de ellas. Estoy leyendo las predicaciones de Spurgeon. Tengo acceso a literatura para familia, finanzas, desde el punto de vista bíblico, etc. Y que están ahí y tengo acceso. Tengo unos cuantos libros aquí, pero no tantos como los que puedo tener acceso en esa enciclopedia electrónica. Entonces sería un poco más complicado, no imposible, porque obviamente la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Cómo no tener eso afectaría su vida eterna? Bueno, no afecta, para decirlo totalmente. Uno no va al cielo por conocer, por tener conocimiento académico, por tener tampoco, sino que por fe. Entonces, el no tenerlo no afecta en mi vida eterna. Sí favorece, por supuesto, que me da recursos de consulta. Conozca la historia,
Previo a que conozca la historia, hay un comentario, dice: Jesús dijo que cuando empleamos nuestra vida en el reino de Dios no hay nada que se destruya, se disminuya o que siquiera robe nuestras inversiones. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que en esta sesión consideraremos lo que es el reino de Dios y cómo nosotros como discípulos estamos llamados a servir como hizo Jesús al emplear nuestro tiempo, talentos, energías y recursos en la aventura más premiada y permanente en la historia, el movimiento del reino de Dios. Ahora sí, conozca la historia. En las Escrituras encontramos un hombre que es famoso por lo que retuvo y nos reta hasta este día. Así que leemos Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, y reza a continuación: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En esta narración, este hombre tenía una gran riqueza, era un líder religioso moral, lo tenía todo, no obstante, no sentía paz, algo le hacía falta. Parecía ser sincero al preguntarle a Jesús acerca de lo que le faltaba. Ciertamente lo que le faltaba, la vida eterna. La seguridad de la vida eterna habría completado su portafolio y su riqueza de seguridad, o su sentido de seguridad. Jesús, capaz de percibir las intenciones del hombre, fue a la médula del asunto. Jesús le dijo que hiciera una cosa que todavía le hacía falta por hacer: vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres para que entonces lo pudiera seguir. Jesús no condenó la riqueza de este hombre, pero en su lugar estaba confrontando a un corazón que estaba atado por las posesiones. Aunque es triste, este hombre se fue aferrándose a lo que pensaba que era su tesoro, no permitiendo que sus manos y su corazón se asieran al verdadero tesoro que estaba frente a él, Jesús. ¿Se compara usted con este hombre? ¿Qué actitud o temor pudo hacer que él escogiera la riqueza y una vida religiosa en lugar de escoger a Jesús? Ciertamente, hermanos, todos tenemos algo que nos ata, algo que nos impide continuar, que nos engaña, que nos seduce, y es un estorbo al crecimiento, a la relación con nuestro Señor Jesús.
Este hombre tenía temor de que si lo entregaba todo por causa de seguir a Jesús, abandonar su riqueza y entregárselo a los pobres, realmente no funcionara. Y entonces se iba a quedar sin una cosa y sin la otra. No valoraba, no tenía la capacidad, la sensibilidad y el discernimiento de que si seguía a Jesús, como dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tenía ese discernimiento, tenía posesiones, pero no tenía un espíritu desarrollado. Así también nosotros, hermanos, en muchas ocasiones hemos mostrado que hay tesoros en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Y debemos entonces de considerar ese aspecto de la vida. Vamos al análisis de la historia y estamos hablando acerca del reino de Dios. Al final de la historia de Lucas que acabamos de leer, vemos que este rico joven gobernador sirvió e invirtió en sí mismo, en lugar de servir al rey e invertir en su reino. Al hacer esto, perdió la oportunidad de aferrarse a lo que realmente por fin daría total satisfacción a su inquieto corazón. Cuente sobre alguna ocasión en la que usted encaró una decisión de servirse a usted mismo o de servir a Dios. ¿De cuál usted se deshizo y qué ganancia obtuvo? Bueno, en mi caso quizá resulte más fácil ilustrarlo porque me dedico a ser pastor, pero recuerdo en el año de 1983. En el año de 1983, en casa de mis padres, hubo un asalto. Dos hombres ladrones robaron a un modesto negocio que mi mamá estaba comenzando. Le estaba yendo muy bien, resultó atractivo, lo comenzó en la misma sala de la casa de vivienda donde nosotros estábamos. Bueno, hubo un asesinato, mataron a una de las empleadas que mi mamá había contratado para que le ayudara en el pequeño negocio. Eso resultó en que ya siendo nosotros cristianos, pero debo de hablar de manera individual, no siendo 100% comprometido, este evento sirviera como detonante a poder buscar más del Señor y inquietar a mi corazón para empezar a estudiar teología, para considerar la posibilidad de que algún día yo llegara a ser pastor. En simultáneo a esa situación, a esa época, me llama uno que fue el coach, el entrenador asistente del entrenador de la escuela, el colegio donde yo asistí, y jugué basquetbol de manera aceptable, vamos a decir. No fui la estrella, nunca lo he sido, pero participaba. Este buen amigo que conocía mi trayectoria, no solamente se limitó a cuando él fue el coach asistente de ese equipo, sino que me conocía años atrás y sabía de mi participación en el área del deporte del básquetbol. Me llama por teléfono y me invita a ser parte de un equipo en la primera categoría, o sea, en el máximo nivel de básquetbol en El Salvador. Los que me conocen saben que soy bajo de estatura. Sin embargo, algo me veían que podía participar. Tomé la decisión y le dije, Billy Quiteño se llama él. Si él algún día ve este video,
o alguien le comenta. Me dijo Memo, así me decían, a los Guillermo en El Salvador se les dice Memo. Me dice, Memo, te tengo una oportunidad, quiero que vengas a jugar con nosotros en primera categoría. Pero como yo ya estaba inquieto con respecto a los estudios teológicos y por el evento que había sucedido, le dije, Billy, muchas gracias, pero mira, no puedo. Y me dice él, te estoy hablando de que vas a jugar en primera categoría. Y le dije yo, sí, yo te estoy entendiendo la invitación, pero Billy, en este momento no puedo. Bajo ciertas circunstancias prefiero reforzar algunos aspectos de mi vida en este momento. Yo era un muchacho de 19 años. Estaba muy joven. Y recuerdo que dejé el básquetbol, algo que me apasionaba, algo que me gustaba grandemente y que pienso que de alguna manera tenía participación aceptable. Lo abandoné por causa de servir al Señor. ¿Qué ganancia obtuve? Pues véame aquí ahora compartiendo con ustedes la Escritura. También de manera modesta. No pretendo ser un rockstar, no pretendo ser un pastor famoso. Estoy nada más tratando de colaborar. El reino de Dios. El reino de Dios es una verdad integral, no solo en la enseñanza de Jesús, sino también dentro de toda la narrativa bíblica. La Escritura se refiere al reino de los cielos, el reino de Cristo y el reino. Todas son diferentes maneras de señalar lo mismo. Hay un reino de Dios que se experimenta de diferente manera en la historia y el universo. El reino de Dios está en el lugar y en el tiempo en que se permita que Dios gobierne y reine. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que hay ejemplos asombrosos de Dios ejerciendo su gobierno y su reino de diferente manera. Vemos esto desde el principio en Génesis, cuando mediante el poder de la palabra de Dios se crearon todas las cosas en el universo. Y Dios las describió todas como muy buenas, según Génesis capítulo 1, versículo 31. En el jardín del Edén experimentamos la plenitud que vino cuando Dios nos gobernó. Sin embargo, nos rebelamos en contra de Dios y nos colocamos en el trono de nuestro propio corazón. Rechazamos a Dios como el Rey y perdimos la experiencia de prosperar en el reino de Dios. Al hacerlo, establecimos reinos humanos que son una antítesis completa de la experiencia del reino de Dios. Había injusticia, explotación, discordia, inseguridad y mucho más. En contraste, el reino y gobierno de Dios son muy diferentes a cualquier otra autoridad, poder o gobierno terrenal. Contrario a cualquier otro reino, el reino de Dios lo marca la paz, el gozo, el amor, la prosperidad, la seguridad y el significado, entre otras muchas cosas. Cuando oramos, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? Según Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, estamos pidiéndole, en mi opinión, que Él gobierne, que Él ejerza la autoridad sobre nosotros y los que están alrededor. ¿Cuáles son algunas evidencias del reino de Dios obrando en nuestras vidas y en las de otros discípulos? Algunas características: la paz, el amor, el gozo, la prosperidad, la seguridad, el tener significado, el no andar buscando aparentar una cosa para que me den un lugar en la sociedad. Yo creo que es algo que ha sido satisfecho por la presencia de Dios y del Espíritu Santo en mi vida. No tengo que demostrarle nada a nadie. Me he liberado
del aspecto de lucir o de saber o de hacer, porque ya Cristo lo ha hecho todo y en Él luzco bien y en Él tengo una posición. Fuera de Él no tengo mayor posición, fuera de Él no tengo mayores habilidades. Por lo tanto, esas son algunas evidencias que yo pudiera describir. ¿Y qué tal en tu vida, hermano? Tú que estás en la célula, comparte qué evidencias del reino de Dios experimentas tú. Ok, nuestro lugar en el reino de Dios. Importante, cuando Jesús vino a la tierra, comenzó una realidad nueva y permanente del reino de Dios. A cualquier lugar que fue Jesús, se experimentó el reino de Dios. Esta era una realidad que ya estaba presente. Se perdonaron los pecados, los ciegos recibieron la vista y los enfermos se sanaron milagrosamente. Se abrazaron a aquellos que la sociedad había marginado y hasta los muertos resucitaron. El reino y el gobierno de Dios estaban activos y presentes en la vida de Jesús. Además, Jesús invita a sus seguidores a ser los embajadores y agentes del trabajo del reino de Dios. Nosotros estamos invitados a experimentar la vida con Jesús como el Rey y a servir e invertir en el reino de Dios, tanto individual como colectivamente. ¿Cómo sería para nosotros invertir más en edificar el reino de Dios en lugar de edificar nuestros propios reinos? Ponga ejemplos del uso específico de nuestro tiempo y recursos y habilidades. ¿Cómo sería para nosotros invertir más en edificar el reino de Dios en lugar de edificar nuestros propios reinos? El concepto de reino no siempre está claro. Todavía tenemos una sesión más para poder describirlo, pero vamos a decir que en resumen, como lo anticipábamos, el reino de Dios es donde Él gobierna, donde Dios gobierna, donde Dios se hace primordial. Entonces, vamos a decir que nosotros deberíamos de invertir más tiempo, recursos y habilidades para establecer el reino de Dios, para que Dios reine no solamente en nuestras vidas, sino en la de otros. Y eso implica que deberíamos de administrar bien nuestras habilidades, nuestros recursos, el tiempo para poder llevar el reino de Dios a otros, así como Jesús vino a este mundo para poder anunciar el reino de Dios. A diferencia de alguien que está edificando su propio reino, ocupa el tiempo solo para él, ocupa los recursos solo para él, ocupa sus habilidades solo para beneficio propio. Pero cuando estamos buscando el reino de Dios, definitivamente ponemos todo a la disposición de Él para que su reino se establezca en cada corazón, en cada persona en este mundo. Continuamos nuestro lugar en el reino de Dios. Donde quiera que participamos en el trabajo del reino de Dios, al practicar las enseñanzas de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, seremos capaces de experimentar la realidad presente de Dios como el Rey de nuestra vida. De muchas maneras, el reino de Dios tiene valores diferentes a los del reino de este mundo. Se ama a los enemigos, se trae a los marginados, los mansos heredan la tierra, los miembros débiles de la comunidad se describen como indispensables y el servicio humilde es la mayor exhibición de poder. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Sin embargo, también hay una futura realidad del reino de Dios que nos falta reconocer. Cuando Jesús vuelva y establezca aquí su reino, todos los reinos de aquí, todos los reinos terrenales, la muerte y la destrucción, se destruirán de manera permanente. Lo que ahora experimentamos en cuanto a vivir como ciudadanos de los cielos solo es un aperitivo del brillante banquete que está en nuestro futuro como herencia del pueblo de Dios, viviendo eternamente en la presencia de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva.
Esta futura esperanza nos hace cambiar la manera en que servimos al reino hoy. Como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo la realidad del futuro nos puede motivar a entregarnos plenamente al trabajo del Señor? Yo creo que es un gran estímulo, es una gran promesa, hermanos, el hecho de que nosotros entendamos que Jesús viene y habrá cielo nuevo y tierra nueva, y que nosotros seremos herederos de ese reino. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. En lugar de devaluarse ese lugar a donde el Señor nos ha prometido llevarnos, porque a donde yo esté, vosotros también estaréis, porque fue a preparar moradas para que podamos llegar a aquel lugar. Hermanos, debería de estimularnos y decir, ¿dónde vale la pena invertir mi vida? ¿Aquí donde todo se deteriora? Pues ciertamente tenemos que subsistir, y el Señor lo sabe, y el Señor provee para nuestras necesidades. Pero por sobre todas esas cosas también debemos de invertir y servir en el reino de Dios, ese que no se devalúa, ese que nos da un estímulo, nos hace pensar en un mejor lugar para todos nosotros. Comprométase, ya que usted está aprendiendo acerca del reino de Dios y todo lo que vale la pena involucrarse en compartir el reino de Dios. Comprométase. Vea ya que Jesús es extravagantemente generoso y tiene gracia para con nosotros. Vamos a seguir su modelo de una manera tangible al ser generosos con los demás. Este es un reto y un desafío para la célula. Decidan en grupo cómo ustedes pueden ser las manos y los pies de Jesús. Usen el tiempo restante para tener una lluvia de ideas acerca de servir al reino de Dios como grupo. No solo hable del reino de Dios, haga un plan para realizarlo. Debajo hay algunas opciones para comenzar. Puede ser que ustedes conozcan algún miembro de la célula o algún miembro de nuestra iglesia que esté pasando un proceso de necesidad y le puedan llevar comida. Pueden hacer un esfuerzo por ayudar a algún anciano o madre soltera y limpiarle el patio o alguna otra actividad necesaria en el hogar de esta persona. Puede de alguna manera ponerse en contacto con los albergues de la ciudad o con el Food Bank y poder preparar almuerzos para las personas que deambulan en la ciudad. Puede programarse un día de servicio como grupo, como célula, y buscar a alguien necesitado fuera o dentro de la iglesia para servirle. También se puede solicitar, en el caso nuestro, una ayuda para una persona que ustedes conocen de parte de la iglesia, o pueden designar una ofrenda para que la iglesia puede enviarle a un misionero o alguien de la iglesia que está recaudando fondos para ayudar a una familia que esté buscando ayuda en cualquier otra área. El reino de Dios no solamente es un concepto abstracto, el reino de Dios es algo donde nosotros podemos involucrarnos. La sesión 5A, sirviendo en su reino. Los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. Les animo a poner en práctica esta valiosa palabra. La vida viviendo las disciplinas espirituales. Espero verle en una próxima ocasión. Que Dios me lo bendiga.